Hola, les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la magia y el herbalismo. Mi nombre es Mai y espero que este video les aporte mucho en su camino mágico, en su camino de crecimiento personal. Aquí voy a hablar acerca de los parásitos energéticos, también llamados larvas astrales. Este tipo de energías nos afectan negativamente, así que también les voy a comentar los síntomas que podemos experimentar y tips para quitar parásitos energéticos. Comencemos por qué son los parásitos energéticos. Bueno, son energías de baja vibración. Algunas personas las consideran pequeñas entidades porque poseen una forma o un aspecto. En muchos casos las personas los ven como pequeños gusanitos de color grisáceo que se encuentran alrededor del campo energético de la persona. Cabe aclarar que la percepción puede variar según el brujo o bruja. Pero lo importante acá es que los parásitos energéticos dañan el campo espiritual de la persona a la que se encuentran adheridos, ¿sí? Por eso es necesario limpiarlos y quitarlos. ¿Cuáles son los síntomas de que tenemos parásitos energéticos? Bueno, algunos de los síntomas pueden confundirse o hacer pensar a la persona que se encuentra afectada por magia negra, ojeo, envidia o algún tipo de energía negativa proveniente del exterior. Es decir, que alguien le envió esas malas energías. Sin embargo, es más normal que las personas se encuentren afectadas por parásitos energéticos a que sean afectadas por trabajos de magia negra o energías externas. A ver, no es que no suceda, ¿sí? Sino que no es tan común como el tema de los parásitos energéticos. Uno de los primeros síntomas es el cansancio, un cansancio constante que no se soluciona con dormir más horas, con tener una mejor alimentación, ni con cambiar la cantidad de actividad física que se realiza. Es un cansancio que puede ser leve o moderado, dependiendo del caso, pero que es constante. Este cansancio se produce porque los parásitos energéticos absorben energía del campo espiritual de la persona, provocando que haya que reponerla constantemente a dicha energía. Otro de los síntomas habituales es el cambio de humor, con altibajos emocionales que no poseen una explicación. Es decir, sin que haya pasado algo que a la persona le pueda producir angustia, enojo o frustración. Sin embargo, estas emociones aparecen de forma regular en estos altibajos. Y esto se produce porque los parásitos energéticos bajan la frecuencia vibratoria de la persona, haciéndola propensa a conectarse con sus emociones más dolorosas o de baja vibración. Pero además tengamos en cuenta que los parásitos energéticos se alimentan de este tipo de emociones negativas, ¿sí? Lo que produce un círculo vicioso y los altibajos emocionales se producen con mayor regularidad. En relación a esto, uno de los síntomas serían las discusiones con el entorno, especialmente con la familia. Pero este no es un síntoma de los parásitos energéticos, sino más bien una consecuencia, ya que los altibajos emocionales hacen que la persona esté muy sensible y propensa a las discusiones, el conflicto, etc. Pensamientos negativos. Este es otro de los síntomas muy reconocibles, en los que de repente la persona se encuentra pensando en algo negativo o desagradable sin saber por qué. Estos pensamientos incluso pueden ser cosas que jamás pensaríamos por nosotras mismas, como decir que de repente una persona se encuentre pensando en abandonar su trabajo cuando en realidad quizás trabajó mucho por conseguir ese puesto o ese trabajo, o de la nada piense que debe dejar a su pareja cuando las cosas quizás están relativamente bien. Bueno, este tipo de pensamientos que cuando nos damos cuenta decimos, pero esto no tiene sentido, ¿por qué estoy pensando en esto? Bueno, también en este caso debemos de considerar que estas larvas astrales se alimentan de este tipo de pensamientos negativos. Adicciones. Si no eres una persona que haya tenido algún tipo de adicción y repentinamente comienzas a tener este problema, es muy probable que tengas parásitos energéticos.
Por ejemplo, una persona que habitualmente disfruta de una copa de vino o una pinta de cerveza y ya, como algo casual, pero de repente comienza a tener la necesidad de consumir todo el tiempo estas bebidas y con mayor regularidad y mayor cantidad. Bueno, esto podría ser un síntoma de que esa persona tiene muchos de estos parásitos energéticos adheridos a su campo espiritual. Vínculos con personas tóxicas. Si te has alejado de ciertas personas porque te dabas cuenta de que eran tóxicas en sus actitudes, en su forma de ser o en su energía, pero de repente las extrañas y sientes la necesidad de verlas, bueno, este es otro de los síntomas, porque este tipo de personas suelen tener parásitos energéticos, lo que genera también un círculo de atracción hacia este tipo de energías, ¿sí? Por eso la necesidad de verlas, de extrañarlas. Tendencia a enfermarse. Sería descuidarse física, energética o emocionalmente, y serían los últimos síntomas que mencionamos. Y esto está vinculado a los puntos que decía antes, como la baja de la frecuencia vibratoria, el debilitamiento del campo energético de la persona, etc. Ahora, ¿cómo se pegan estos parásitos energéticos a la persona? Bueno, es muy normal que tengamos justamente estas larvas energéticas porque son varias las razones que pueden exponernos a ellas. Por ejemplo, pasar mucho tiempo en un hospital, ya sea porque trabajas en él o porque tengas a alguien enfermo. Los hospitales son espacios donde suelen encontrarse este tipo de larvas, ya que allí acuden personas justamente con adicciones, con depresión, con enfermedades muy graves y pueden dejar estos parásitos en el lugar, más allá de la angustia también que se vive en esos espacios. Por lo que si estás con tu energía baja, bien puede que se te pegue. Por eso siempre recomiendo hacerse una protección energética antes de visitar un hospital o llevar amuletos de protección. Una enfermedad muy grave también puede causar que se te peguen larvas debido a que se debilita tu campo energético con la enfermedad. Vivir una situación traumática también puede generar que se nos peguen estas energías, ya que nuevamente es una situación en la que nos encontramos vulnerables energéticamente. Si estas situaciones además dejan secuelas psicológicas que no son tratadas con un psicólogo, la cuestión puede agravarse, llevando a la persona a acarrear con energías diversas, negativas, además de los parásitos energéticos. Por eso muchas veces he dicho que el acompañamiento psicológico por un profesional suele ayudar a complementar diversas prácticas mágicas, especialmente si se está haciendo trabajo de sombras o trabajo con energías propias. Es decir, una de las razones de que se nos peguen parásitos energéticos es tener emociones muy negativas, como podrían ser la ira, el rencor, la depresión, la idea del suicidio o el odio. Estas emociones atraen y alimentan a las larvas astrales. Presenciar el fallecimiento de una persona es otra de las causas, más allá del shock emocional que esto puede generar, dependiendo de cómo haya sido la situación. Antiguamente se creía que al morir una persona se abría una especie de brecha energética para que el alma pudiera pasar al otro lado, pero también se creía que esto era peligroso para los vivos. Por eso se acostumbraba sahumar con diferentes hierbas el espacio donde se realizaba la despedida de la persona y luego se realizaban baños de purificación. En la antigua Roma, y esto lo podemos ver en muchas pinturas y documentos que se han conservado, era costumbre que luego del periodo invernal se tomaran ciertos baños purificadores para quitar todas las energías negativas del invierno. Esto incluye el fallecimiento de una persona que no había podido sobrevivir al crudo invierno, la enfermedad propia de la época, incluso las visitas de ciertos espíritus invernales y nocturnos considerados negativos. Entonces, yendo a cómo limpiar los parásitos y larvas, bueno, lo ideal es que si no tienes muchos conocimientos sobre el tema o te sientes insegura, recurras a una persona que se dedique a realizar este tipo de limpiezas, ya que sabrán qué opciones son las más adecuadas para quitar estas energías según tu condición en particular. Pero si no puedes recurrir a una persona especializada, por dinero, por motivos que sean, tienes la opción de realizar los baños rituales de purificación que he mencionado.
Para eso puedes colocar ruda, salvia, romero y una hierba dulce o lumínica, que puede ser manzanilla o caléndula. Las hierbas de limpieza como la ruda, la salvia y el romero lo que hacen es desprender los parásitos energéticos del cuerpo de la persona, justamente limpiando y permitiendo el correcto flujo de energía. La hierba dulce tiene la función de repeler estas energías negativas para que no vuelvan a adherirse al campo de la persona. Además, elevan la frecuencia vibratoria. Puedes colocar las hierbas directamente en la bañera o bañarte completamente con ellas. Antes de salir, quita el tapón, ¿sí?, de forma que el agua se lleve todos los residuos. Si no tenés una bañera, lo que vas a hacer es colocar las hierbas a hervir previamente, unos 10 minutos. Luego filtras el agua y ahí te bañas con esta agua. Importante, en ambos casos recuerda bañarte desde la cabeza, ya que las larvas pueden alojarse también en esa zona. También recuerda intencionar y despertar la energía de las hierbas, pedir a su espíritu, a su energía elemental que te asista, que te acompañe en este proceso de limpieza y purificación. Mi consejo es que trabajen con el altar o el espacio sagrado. Quienes me siguen, han visto mis videos antes, saben que esta es una recomendación que hago bastante habitualmente. Algo más, es recomendable realizar estos baños durante 3 días seguidos y la mejor fase lunar es la luna menguante, que ayuda justamente a purificar la energía de la persona. En la descripción les voy a estar dejando el link al video sobre hierbas amargas y hierbas dulces, donde hablo más en profundidad sobre diferentes baños. Y también les dejo el link al video sobre altares, para que puedan complementar la información. Otro de los tips para quitar parásitos energéticos que recomiendo mucho es quitar objetos viejos de la casa, especialmente aquellos que se relacionan con nosotros. Por ejemplo, quitar ropa que no uses, que está gastada o rota, elementos de uso personal que ya no utilizas, como podrían ser pulseras, collares, pañuelos. Lo mismo con la ropa de cama, sábanas y demás, que, una a veces guarda porque le da lástima tirar y demás, pero generalmente estos objetos se van cargando con parásitos energéticos y al ser objetos que están vinculados a nosotras también nos termina afectando. Lo que puedes hacer es ahumar todo con un sahumo de salvia y ruda, o si son cosas que se pueden lavar, lavarlas con vinagre de manzana y luego regalar las cosas que puedan ser útiles, obviamente, y las que no, simplemente tirarlas, botalas, ¿sí? De forma que toda esa energía circule y salga de tu hogar. Limpia los placares y las alacenas con sahumos o con vinagre de manzana y evita guardar objetos rotos. Espero que este video les haya aportado en su camino mágico. Recuerden suscribirse al canal, que es totalmente gratuito y me ayuda mucho a seguir creciendo y creando contenido como este. También les invito a que me dejen sus dudas, sus consultas, comentarios. Si gustan que amplíe algún tema y demás, me dejan todo por aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos pronto en próximos videos.